Siendo las 6 de la tarde con 6 minutos en frecuencia pública, no te había contado los temas que vamos a abordar. Vamos a conversar sobre un reciente informe que ha elaborado la Cámara Chilena de la Construcción y que ha publicado, que está ya presente en varios medios, que se llama Déficit Habitacional en Chile, evolución y análisis de la crisis de la vivienda. Bueno, este documento da cuenta de un aumento desde el 2017 a la fecha de un 13% en la falta de hogares en nuestro país. Lo que ya en 2022 la encuesta Cacen había revelado, en este caso que en nuestro país se requieren 935.000 viviendas nuevas para resolver dicho déficit. La que ahora sobrepasa al millón de familias, o sea, es más de estas 900, parecen 1.089.000 si no me falla la memoria. Y incluye además a las personas que viven en campamentos y a los que están en situación de calle. Desde la Cámara Chilena de la Construcción están preocupados no solo por este déficit, que ya es una tremenda problemática, una crisis humanitaria, sino por cómo este problema está afectando crecientemente a la clase media, enfatizando que la emergencia de la vivienda no se resuelve solo con subsidios, sino que se necesita una acción mucho más integral. De acuerdo al informe, entonces, de 2017 al 2022 al menos, el número de hogares de clase media allegados por incapacidad financiera, o sea, porque no te alcanzan las lucas, aumentó nada menos que, escucha bien, 165%. De estos temas vamos a hablar con Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, que ya está en contacto telefónico con nosotros acá en Radio Sach. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Encantado de estar con ustedes en Frecuencia Pública. Muchas gracias. Temazo que viene a mostrarnos una vez más las desigualdades, los vicios, por qué no decirlo, de un sistema no solo injusto, difícil y a veces macabro. Estamos hablando de algo tan necesario para el ser humano como el piso, el techo, el cobijo, el refugio y el calor humano que se conforma en soledad o en familia. Hablemos, ¿cómo entiendes tú, con todos estos datos, con todas estas cifras, con todas estas estadísticas, este aumento del déficit habitacional en este país que, pese a todo el esfuerzo del gobierno por reducirlo de esto por otro, todavía estamos hablando de 1 millón de viviendas que nos faltan? Sí, tal cual, digamos. Lamentablemente son malas noticias, sobre todo por la irrupción, como bien decías tú en el inicio, de un grupo que se ha visto especialmente afectado por la falta de vivienda, que es la clase media, digamos, ¿no? Y que de alguna manera es coherente con lo que ha estado pasando en el país durante los últimos años, digamos, ¿no? El encarecimiento de la vida y especialmente en lo que tiene que ver con los temas de vivienda. Uno ha visto el efecto que tuvo la inflación o el efecto que tuvo, bueno, el aumento de tasas, incluso el acortamiento de plazos en los créditos hipotecarios, en los dividendos hipotecarios, que hacen que en el fondo sea más difícil sostener una vivienda. Y bueno, y de hecho, si uno compara, de hecho, las cifras desde un poco antes y compara los aumentos de los salarios reales de las familias, ¿sí?, versus el aumento del precio de la vivienda, desde el 2014 a la fecha hay un desacople entre esas dos líneas, digamos, ¿no? Que demuestra con mucha claridad que en el fondo la vivienda se está haciendo cada vez más inalcanzable para ese segmento de la clase media. Entonces termina engrosando las cifras del déficit habitacional, es decir, aquellas personas que tienen que optar por una vivienda de interés social, digamos, es decir, una vivienda que puede proveer el Estado a través de sus subsidios, ¿no? Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, nos acompaña. ¿Qué pasa con esta famosa burbuja inmobiliaria, o como quiera que se le llame, y con toda esta situación donde los arriendos, para qué decir la compra a propósito de los créditos hipotecarios, pero ya los arriendos son inalcanzables y además la gente dueña de su espacio, algunos aprovechan, otros también necesitan porque son su renta, su inversión, pero lo suben año a año, no solo el IPC, sino mucho más, y obviamente el departamento o el espacio en cuestión, la casa, lo que sea, tiene siempre un deterioro por el uso, no crece, no cambia, no mejora, y cada vez suben y suben y suben, y la gente dice, no puedo más, estoy acogotado, me tengo que ir a vivir con mi suegra, me tengo que ir a vivir con no sé quién, y todo afecta. Hablemos un poquito de esa llamada burbuja inmobiliaria con los precios que hay ahí, las tarifas. Yo sería cuidadoso con el término burbuja, porque más que una burbuja, el problema es que en el fondo había un encarecimiento
encarecimiento, digamos, y ese encarecimiento está bastante bien justificado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento que ha habido en los costos de edificación, que es un 38%, no me diga supimos eso, lo que pasó el año pasado a propósito. No me diga eso, que está justificado. No, digo, está justificado desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, lo que ha ido pasando en el tiempo es que ha habido una limitación importante, por ejemplo, de los permisos de edificación, a propósito de las regulaciones de los planes reguladores, digamos, o el aumento del precio del suelo por temáticas asociadas a la normativa, a la escasez de suelo atractivo. Muchas veces aquí uno piensa al tiro en la normativa, pero también cuando el Estado, por ejemplo, no invierte en ciudad, si invirtiera de mayor manera, por ejemplo, con líneas de metro, con mayores parques, espacios, habilitaría de alguna manera suelo atractivo para que se desarrollen más y mejores viviendas. Así, de alguna manera, los precios, por ejemplo, en una comuna donde yo siempre viví y quise quedarme viviendo, serían de alguna manera más bajos, digamos, porque habría más oferta, digamos, ¿cierto? Sí. Esto es muy simple. En la medida que hay más oferta, en el fondo los precios tienden a bajar, y lo que ha pasado es que esa oferta se ha ido restringiendo en el tiempo, digamos, por muchas razones, y también por temáticas propias del costo mismo. Hemos aprobado muchas normativas. Piensa solamente en el efecto que tuvo el IVA a la vivienda. Acuérdense que antes del 2014 la vivienda no pagaba IVA en Chile, como no lo hacen muchos países, por ejemplo en España, digamos, ¿no? Solamente ese efecto es un 12% en el precio, y sabemos que los salarios no han crecido a ese mismo nivel. Entonces, exacto, en la medida que crecen los salarios y aumenta el precio de la vivienda, que está explicado, como te digo, por justificaciones macroeconómicas, no estoy diciendo que sea necesariamente algo que a uno le gustaría, es una mala noticia, pero es una noticia. Pero igual hablabas de elementos que son más perdón la interrupción, solamente para aclarar el punto, tiene más relación con las viviendas nuevas, o sea, el tema de la construcción, el suelo, pero va finalmente afectando como efecto dominó a todo. Exacto, a todo, porque en el fondo, en la medida que hay menos oferta, digamos, claro, y sigue habiendo opresión, por ejemplo, piensen en el fenómeno migratorio, ¿no? En Chile han ingresado en eso, desde el 2017 al 2025, cerca de 700.000 personas nuevas, digamos. Todas ellas son requerimientos de vivienda, digamos. Entonces, en la medida que no densificamos nuestras ciudades, estoy hablando de densidades equilibradas, esto se lo plantean los distintos países, dicen, mira, ¿cómo hacemos para poder recibir a estas personas? Lo que termina pasando es que hay una presión al alza en los precios, digamos, ¿no? Eso sumado a los efectos, como te decía, del IVA, de la eliminación, por ejemplo, del crédito especial de empresas constructoras, que va a tener un efecto también de un 10% probablemente, el aumento en los precios de los materiales, en las restricciones en las normativas, termina todo yendo a un factor, que es justamente el precio de la vivienda. No es que acá exista, no sé, una teoría conspiratoria, digamos, oye, todas las empresas y las personas que tienen vamos a subir los precios porque así nos aprovechamos. No, la verdad es que es una presión de mercado, que es lo que estoy diciendo, que tiene que ver con factores que son más amplios, digamos, ¿no? Sí, te entiendo. Y esos se atajan en la medida que uno propone soluciones a esos aspectos, digamos, ¿no? Y por ejemplo, otros países cuando han tenido estos problemas lo que han hecho es, por ejemplo, eliminar el IVA a la vivienda o generar un incentivo tributario para que se adquieran más viviendas y de alguna manera entre más oferta al mercado de arriendo, que es un tema que tú me preguntabas antes, o el impulso de regeneraciones urbanas en ciertos espacios de la ciudad donde se mira, vamos a hacer un impulso de densificación equilibrada asociado a una inversión que hizo el Estado, pensemos en el Parque Mapocho Río, por ejemplo, acá en Santiago, que se está haciendo una inversión enorme desde el punto de vista estatal, y cómo también la gente puede también gozar de ese espacio en la medida que logremos dar cierta densidad alrededor de ese parque o alrededor de una nueva línea de metro, etcétera, digamos. Ese tipo de densificaciones también ayudan a contener el precio, digamos, ¿no? Es un poco esa la propuesta, ¿no? Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, nos acompaña acá en Frecuencia Pública a propósito de este reciente informe denominado Déficit Habitacional en Chile, Evolución y Análisis de la Crisis de la Vivienda. Vamos a algunos datos en el desglose, por ejemplo, de los grupos sociales, la población. Bueno, de acuerdo al documento, el 54% de los hogares o núcleos que componen el déficit habitacional está liderado por una mujer, el 16% por un extranjero y el 50% por una persona menor a 40 años. Hay un aspecto aquí también socioeconómico y también de brechas, ¿no? Que se manifiesta también en esta arista. Sí, absolutamente, tal como decías tú, digamos, en los temas socioeconómicos
cerca de 540.000 hogares todavía son, diríamos, de los grupos más vulnerables, es decir, del primer al cuarto decil. Luego hay un segundo grupo que son cerca de 370.000 hogares que son del grupo de la clase media, que es conocido, es decir, del quinto al décimo decil, y después hay también, y eso uno no lo sabe, digamos, pero también hay déficit habitacional en el décimo decil, aunque es un grupo bastante menor, representa solo el 2% del total, digamos, pero sigue siendo un número que es interesante de conocer, digamos, y como decías tú al inicio, quizás lo más preocupante es el aumento que ha tenido el grupo de la clase media, digamos, ¿no? Ese grupo aumentó en un 38% si uno compara con 2017, explicado sobre todo por lo que son los allegados, lo que hemos denominado como allegados por incapacidad financiera, es decir, que no le está dando las lucas para poder, por ejemplo, sostener un arriendo en la misma comuna donde hoy día están allegados, digamos, ¿no? Y ese grupo creció enormemente y debe ser de alguna manera foco de la política pública también, digamos, porque si uno ve los otros grupos, los grupos más vulnerables, en general, de hecho, han bajado. Uno piensa en los hogares hacinados, los allegados hacinados bajaron un 27% en comparación con el 2017, o también, por ejemplo, el grupo de las viviendas irreparables, que también constituyen déficit, en la medida que una vivienda, por ejemplo, sufre deterioro y empieza a perder por temas de materialidad o la calidad del suelo, del techo. Bueno, ese grupo también está siendo atendido de alguna manera por la política pública actualmente y por los tremendos esfuerzos que está haciendo el Estado. Digamos, nosotros celebramos el plan de emergencia habitacional porque de hecho ha tenido efecto, digamos, ¿no? Y está teniendo efecto, pero no está teniendo en cuenta a este grupo de la clase media que en el fondo está teniendo ciertas dificultades y tenemos que ponerlo también dentro del foco, digamos. Nicolás, tú hablabas a propósito de la clase media del décimo decil, que son los que tienen mayores ingresos, pero estamos hablando de cifras que en realidad para un país tan caro como el nuestro, y si lo comparamos con los ingresos per cápita, no solo de otros países, digamos, más desarrollados, sino incluso pares, es bien bajo respecto a los costos de día, porque estamos hablando sobre 600.000 pesos para arriba, serían como los más ricos, entre comillas, de este aspecto con los deciles. Entonces, claro, ahí no nos sorprende tanto en relación a los costos que tenemos en nuestro país. Ahora, hablemos también de la densidad que tú también mencionabas, y por eso vamos al tema más regional. No es muy, digamos, sorprendente que el mayor déficit habitacional también, ¿no? Por cómo es en la región metropolitana, esté aquí con un 42%, donde se necesitan, corrígeme la cifra, alrededor de 400.000 viviendas. ¿Hay espacio para seguir construyendo, Nicolás, acá? ¿Cómo se puede planificar una ciudad como la nuestra, que es bien caótica? Sí, sin duda. Es muy importante que la inversión en vivienda vaya acompañada por inversión en ciudad. Algo comentábamos hace unos segundos atrás, digamos, sí. ¿No? Si es que esta inversión va separada, digamos, por ejemplo, esto es bien interesante, porque nosotros como Cámara de hecho presentamos hace unos meses atrás otro estudio que lo que hacía era justamente seguir a lo que ha sido la inversión en bienestar territorial, digamos, desde el punto de vista de los distintos ministerios, Ministerio de Transporte, el propio Ministerio de Vivienda, en su parte más bien de urbanismo, que tiene ciertas inversiones, y la verdad es que hay también bastante, y ese es otro diagnóstico que podría dar para otra entrevista, hay bastante descalce entre, por ejemplo, los lugares donde el Estado está construyendo vivienda social y los lugares donde está invirtiendo en ciudad. Entonces, ese tipo de decisiones tienen que ir de la mano, digamos, ¿no? De todas maneras, porque si no, como bien dices tú, incluir 400.000 hogares, digamos, en la región metropolitana se hace imposible, digamos, cuando uno ve que la ciudad de alguna manera está saturada, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a construir, se está construyendo, por ejemplo, las nuevas líneas de metro, la línea 7, bueno, ¿cómo somos capaces también de densificar alrededor de esos corredores que van a tener muchos beneficios de la ciudad? Digamos, uno va a estar en 20 minutos o 30 minutos en los lugares de trabajo, digamos, y eso son beneficios que tienen que aprovecharse por todos, digamos, no pueden quedarse reservados solo para algunos, ¿no? Vamos también porque el diagnóstico está más o menos claro. Lamentablemente, repito las cifras principales, que el déficit habitacional en Chile ha aumentado en un 13% y la clase media es la más afectada y se ha disparado también el número de allegados, como mencionábamos al inicio. Quiero recalcar también las propuestas que hacen ustedes desde la Cámara Chilena de la Construcción y sobre todo también a partir de lo que ustedes levantan desde el departamento, el área de estudios y políticas públicas. Vamos con cosas que son esenciales
vamos con algo que también nuestros auditores deberían conocer, porque cuando uno tiene la información también puede hacer estas demandas. Lógico, sí. Mira, yo creo que lo primero y quizás más interesante es volver a pensar nuestra política de subsidios, ¿no? Porque ahí hay un foco que se puede dar también hacia la clase media. Segundo, creemos que todos los apoyos más bien relacionados a los temas de financiamiento para que la clase media pueda acceder a una vivienda son bienvenidos. Por ejemplo, programas como la garantía estatal del pie, digamos, que se implementaron este año solamente con un plazo transitorio, se deberían extender en el tiempo y se deberían ampliar. Digamos, hay países donde incluso el Estado apoya hasta con un 15%, digamos, en garantías estatales. Tercero, medidas como el IVA, digamos, lo conversábamos hace unos minutos atrás, el efecto que ha tenido el ingreso del IVA en el precio de la vivienda es algo que en el fondo se podría volver a repensar, digamos, y quizás en el día de mañana, bueno, pensar en países como España, que tienen un 50% del IVA o IVA rebajado, etcétera, pensando en esta crisis habitacional. Cuarto, existen, de hecho se comprometió cuando se eliminó el crédito especial de empresas constructoras, digamos, que se está utilizando de alguna manera para financiar la PGU, se comprometió darle un apoyo a la clase media para que pudiera sopesar este aumento que iba a tener en los costos, digamos, esta eliminación de este beneficio, que iba directamente hacia los compradores, digamos, y se hablaba incluso de un subsidio de 225 UF que podría ser directo, eso en algunos casos puede ser hasta el 10% de la vivienda. Entonces, ese tipo de soluciones ya directamente de subsidios podrían ser interesantes. Y por último, medidas que afecten, como decíamos, más bien la oferta, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos adecuar nuestra densificación en las ciudades, nuestros planes reguladores, también pensar en incentivos tributarios para la compra de una vivienda? Algo de eso se ha hablado en los últimos días desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Esperamos ver anuncios en este tema porque creemos que sería muy relevante para ese segmento. Muchísimas gracias. Hemos conversado sobre este documento, informe en relación al déficit habitacional con el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, Nicolás León. Que te vaya muy bien, que tengas linda tarde. Muchas gracias a ti, Daniela, encantado de acompañarlo.